Buenas noches, bueno, espero que todos estén bien. Quería dejarles este video para hablar un poquito de un tema que me parece importante porque es bastante recurrente que surja esta duda. ¿Qué pasa cuando yo gano un juicio, tengo una sentencia y no la puedo cobrar? Que es el gran problema, porque lo que uno espera cuando inicia un proceso es no solo obtener el resultado, sino además que ese resultado se efectivice y en el caso de los procesos laborales, bueno, finalmente cobrar. Así que la idea de este video es esa. Espero resumirles con algunas consideraciones qué es lo que podemos hacer cuando ese deudor no tiene bienes, por ejemplo, y no nos puede pagar. Bueno, como sabemos, en Uruguay no se va preso por tener una deuda. Entonces, lamentablemente es frecuente que los deudores, los condenados en un juicio laboral, o al menos yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que manifiesten bueno, que no contestan la demanda porque no tienen nada a su nombre, por ejemplo, entonces ahí vamos a obtener una sentencia favorable, pero después se va a dificultar cobrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos una sentencia es intimar al pago de esa sentencia y si aún así no se paga, embargar los bienes que tiene esa persona. Entonces, cuando esa persona ya sabe de antemano que no va a tener bienes, es bastante usual que suceda que no conteste la demanda porque no le importa ser condenado, por ejemplo, a pagar 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque sabe que no se le va a hacer fácil al trabajador cobrar en estas circunstancias. De todas formas, lo que yo le digo a mis clientes es que no hay que darse por vencidos y cuando tenemos del otro lado una persona que se insolventa, se dice así, que no tiene cosas a su nombre, porque eso le permite generar a veces ciertos adeudos sin tener consecuencias, ¿no? Es lamentable, pero es así. Entonces yo lo que les digo es no se den por vencidos porque el tiempo pasa y me ha sucedido de esperar 3 años, tener todos los embargos posibles y lograr cobrar esa sentencia. Se pueden hacer embargos genéricos, embargos en las cuentas bancarias de ese deudor, embargos de bienes muebles. Me ha pasado con restaurantes, por ejemplo, peluquerías, panaderías. Uno va, embarga los bienes muebles que hay allí como para poder ejercer cierta presión, porque es lo que el código que nos rige a los abogados nos habilita a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se da esa instancia del embargo de bienes muebles de una peluquería, como me ha pasado, bueno, ahí podemos tener ese primer encuentro con el deudor que, ante el hecho de que le estemos embargando los bienes, decide hacer un ofrecimiento y tratamos de llegar a un acuerdo. O sea que la conclusión es que no todo está perdido cuando lo